Capítulo número 7. Yosemite National Park. Arriba, caballero. El sol está saliendo y nosotros también, muchacho mío. Me restregué los ojos, tenía tanto sueño. No quería confesar que mientras él dormía yo había tragado casi 100 páginas de la historia del grupo Donner, así que de un salto me puse en posición vertical y rápido como un rayo, pronto estuve listo para seguir con esta apasionante viaje. En marcha, dijo don Pedro, y en marcha nos pusimos. El paisaje era hermoso, montañas y pinos, pinos y montañas, y nosotros serpenteando sobre carreteras muy bien mantenidas, lo que ayuda a sentirse cómodo, aunque el viaje sea largo. Cruzamos el río San Joaquín, que en valle que lleva su nombre alimenta la zona hortícola más productiva del país. Estamos acercándonos al Yosemite National Park, uno de los grandes centros de atracción turística de este país. Hoy recorreremos hasta donde podamos los puntos más destacados y mañana recorreremos Mariposa Grove y entenderemos por qué cada año acuden a este lugar alrededor de 3 millones de personas. El abuelo detuvo el auto frente a un motel cercano al parque. Vamos a pasar la noche aquí, muchacho, porque mañana caminaremos mucho. En una muy linda habitación acomodamos las maletas y después de ducharnos abastecimos nuestro tanque de combustible, con lo que no había quedado sin tocar al mediodía. Un sueño reparador y un desayuno saludable al estilo Mr. Drop marcaron el comienzo de una nueva jornada. Después de abonar el ticket, nos internamos muy lentamente para observar el paisaje que nos envolvía. Los primeros residentes de este precioso lugar pertenecían a la tribu Miwok, aunque a principios del siglo XIX también esto no había sido explorado. Si se tenían referencias inciertas acerca de algunos exploradores que habían incursionado en el lugar, el 27 de marzo de 1851, un grupo de voluntarios llamados el Batallón Mariposa, el cual había sido enviado para dar con los indios que acosaban a mineros y a colonizadores que trabajaban a lo largo del río Merced. Oh, imaginables sorpresas se encontraron con el hermosísimo valle de Yosemite. De allí en adelante se difundió cada vez más la noticia de la belleza de ese lugar. En 1855 llegó el primer contingente de turistas y antes de que finalizara la década, tanto el valle de Yosemite como el de Mariposa Grove fueron declaradas zonas de protección federal. ¿Tan enorme es? Tendríamos que quedar aquí una semana, dije. Ya quisiéramos ir a recorrerlo sin apuro. Sí, pero estaremos 2 días solamente. Los víveres tienen la culpa. Trataremos de hacer rendir nuestro dinero tanto como sea posible, Dani. Trataremos, abuelo, dije para consolarlo, ya que su bolsillo es el que más adelgaza cada día. ¡Qué espectacular! Se me está por cortar la respiración, dije al ver cómo algunos se acercaban peligrosamente al borde de la roca que caía a pico allá abajo, a más de 1000 metros, hasta encontrarse con los pinos que crecen en el valle. De todas las partes del mundo vienen escaladores para poner a prueba su habilidad trepando el escarpado rostro de este gigante de Yosemite, el cual eleva más de 2307 metros sobre el nivel del mar. Nos acercamos después a los 3 hermanos. Son 3 picos que parecen venir cayéndose desde la altura hacia el valle. Se los llama hermanos porque en su base están firmemente unidos. Son 3 hermanos unidos. Abuelo, ¿a qué te hace recordar? Los 3 hermanos son una buena lección de lo que debe ser la vida familia. Unidos cuando brilla el sol o cuando hay tormenta, cuando hace frío o calor, en las buenas y en las malas. En algún tiempo lejano, muchas aves y personas vivían primitivamente en el valle de Yosemite. Un nativo fue al lago Mono, se casó con una nativa llamada Teseyac y decidió regresar con su esposa al valle de Yosemite. Comenzaron el viaje. Él llevaba cueros de ciervos, ella sostenía una cuna en sus brazos y portaban una canasta en su espalda. Cuando llegaron al lugar que actualmente se llama Mirror Lake, lago espejo, ella quiso regresar a sus raíces, al lago Mono, pero él no quiso, argumentando que allá no crecían robles y otros árboles. No le hizo caso cuando ella le aseguró que plantaría semillas y tendrían robles. En su desesperación, Teseyac comenzó a llorar y a correr hacia el lago Mono tan rápidamente como podía.
Su marido se enojó y corrió tras ella, enojado también. Teseillac le tiró la canasta, que se convirtió en una enorme canasta de granito. Ella continuó corriendo y esta vez le tiró a su marido a la cuna del bebé. La leyenda termina diciendo que por haberte enojado los dos, ambos se convirtieron en roca, él en cúpula granítica del norte y ella en Half Dome, las lágrimas de Teseillac. Luego de arrepentirse por haberse enojado, formaron el lago espejo que está al pie de Half Dome. Ahora matizaremos nuestro recorrido yendo a un casamiento. ¿Te gusta la idea? Me gusta. Si hay una buena fiesta con bastante comida rica y el novio no sea yo. Perfecto, niño. La fiesta la haremos en un restaurante esta noche y la novia no te molestará para nada, porque se trata de una cascada. ¡Oh, qué suerte! Llegamos a la cascada y entendí lo del casamiento. Se la llama cascada velo de novia, porque a partir del punto donde el viento infla el agua, por así decirlo, ésta se expande de lado a lado y sigue así, abierta, cayendo delicadamente, verdaderamente de la apariencia de ser un velo desplegado como tradicionalmente usan las novias en la ceremonia nupcial. Habíamos empleado muy bien el día porque, además de estos lugares especiales, de pasada vimos y admiramos hasta dónde llegó nuestra vista la grandiosidad de la creación de Dios.